Sin duda, la pandemia ha marcado una nueva terminología a la cual nos hemos debido acostumbrar en los últimos meses, sobre todo en los nuevos términos científicos que han pasado quizás algunos de ellos a utilizarse en ámbitos más coloquiales. Para charlar sobre esta cuestión vamos a dialogar con la profesora de Lengua y Literatura y becaria del CONICET, Viviana Castillo. Viviana, ¿cómo estás? Buenas noches. Germán Giachero te saluda, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias. Bien, Viviana, la pandemia ha cambiado prácticamente toda nuestra vida y eso de alguna forma quizás incluya al lenguaje, la forma en que nos comunicamos, la forma en que nos apropiamos de términos que hasta ayer quizás eran más propios de la ciencia, pero que hoy han pasado a formar parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es más, lo que estás diciendo, ¿no? Justamente coronavirus, ¿no? Ujú. Que empezó a ser parte de hasta de nuestra cotidianidad, ¿no? El mismo nombre, COVID, el acortamiento de la sigla del nombre de esta enfermedad, también se lo considera un neologismo, lo que llamamos nosotros, ¿no? Es decir, una palabra nueva que empieza a formar parte de nuestro vocabulario y quién sabe si ya no viene para quedarse, ¿no? Justamente esta palabra. Bien, ¿y qué otras palabras, además de las que mencionaste particularmente recién, son las que aparecen dando vueltas en los últimos meses, en los últimos años, estos neologismos, las nuevas palabras que se incorporan al lenguaje, que bueno, dependerá por ahí de los hablantes la vida que tengan, ¿no? En el futuro. Totalmente. Nosotros, en nuestro equipo, que es el equipo del programa de estudios del léxico, que es de la Universidad General Sarmiento de Los Polvorines en Buenos Aires, investigamos las palabras y las detectamos, estas nuevas palabras, y hemos descubierto hasta más de 200, 300 palabras, que también es difícil, ¿no? Ponerle un número, pero te doy, por ejemplo, algunos ejemplos. Sí. Tenemos, en un primer momento, el año pasado, cuando comenzó esta pandemia, apareció mucho infodemia, Ujú. esta unión entre información más pandemia, ¿sí? Y se forma a través de un proceso que llamamos acronimia, ¿no? Esto de acortar palabras, unirlas. Apareció esta palabra para referirse a esta gran circulación que hubo de información falsa acerca de esta enfermedad y que generó muchas veces pánico social, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, infectadura, ¿no? Que a mí esa Ujú. el juego que hacen con las palabras, ¿no? Esto de mezclarlas, de unirlas, por un lado infectólogos, ¿no? Más dictadura para algunos sectores denominaron a la manera en cómo creyeron que se restringían libertades, ¿no? A partir de los diagnósticos y de las nuevas reglas. Otros ejemplos más, uno que se utilizó mucho, ¿no? El aplausazo. Esto ya no es un aplauso de gran magnitud, ¿no? Sino que hacía referencia justamente a cuando en un horario determinado se salía al balcón o al patio y se aplaudía en reconocimiento del trabajo del personal de salud. Ujú. En otros lados también se denominó aplauso sanitario, por ejemplo, en vez de aplausazo. Quizás acá se escuchó más aplausazo. Claro. Y esto también lo interesante, ¿no? No solamente se escuchaba mencionar en la oralidad, sino también en distintos medios de comunicación, en diarios, revistas, en las redes sociales, también aparecieron muchísimos. Eh, te doy otros ejemplos más. Sí, puede Hay ser alguno más. algunos, por ejemplo, Corona Bebé, que algunos son muy, como decía antes, ¿no? Algunos quizás van a quedarse y serán olvidados, quizás, Claro. por ejemplo, Corona Bebé, ¿no? Ujú. Estos bebés que nacieron en pandemia y algunas que ya forman parte de nuestro vocabulario, quizás como COVID, ¿no? O cuarentenar, también, que hace poquito fue incorporada, por ejemplo, en el diccionario de la Real Academia Española, donde ahí ya dejamos de hablar de lo que es un neologismo, ¿no? Cuando una vez que se incorpora al diccionario, eh, esta acción justamente de pasar por una cuarentena. Eh, Bien, una vez otros entonces, que discúlpame Viviana, una vez que se sí, incorpora al diccionario de la Real Academia, ya podemos dejar de considerarlo un neologismo. sí, mayormente en realidad hay distintos criterios. A Ujú. veces una palabra nueva se deja de considerar como tal una vez que pasan 10 años de la primera aparición, o también es cuando se incorporan a los diccionarios, ¿no? No únicamente el de la Real Academia, Claro. pero otros diccionarios también los pueden incorporar.
Pero sí, a eso digamos que se lo considera un neologismo y que en pandemia surgieron muchísimos. Y hubo muchos juegos también, ¿no? Ahí, por ejemplo, estoy viendo uno de teletrabajo, ¿no? Que apareció teletrabajo, pero también apareció trabajo en casa o el famoso home Home office, office, claro. ¿sí? Sí, muchos que también fueron tomados del inglés, ¿sí? Que vinieron y se hicieron un calco acá en el español, por ejemplo, colonial o cuarentenal, ¿sí? Donde colonial está corona más millennial, ¿sí? O cuarentenal es cuarentena más millennial, que es haciendo referencia a los que nacieron o a los que se criaron durante este contexto Viviana, de ¿hay pandemia. algún recurso de formación de neologismo que lleve la delantera en relación a los otros? Porque es muy frecuente la utilización de préstamos idiomáticos, mal llamado préstamo, ¿no? Porque por ahí son generalmente Eso, impuestos. exactamente. Pero digo, Sí. ¿el préstamo idiomático es la forma más común o hay otras posibilidades de creación? Y hubo muchos préstamos, eso es verdad, ¿no? Por ejemplo, el home office o los calcos, ¿no? Esto de que hablábamos recién de infodemia, por ejemplo, era un calco que vino del inglés, o corona bebés, o colonial, pero también aparecieron muchos de estos acronimias como infectadura o infodemia. Eh, Hay algunos muy graciosos como, por ejemplo, COVID divorcio, ¿sí? Que hacían mención Sí, a los divorcios que surgieron en la época de la cuarentena, o el famoso covidiota, también, ¿no? Estos de los acortamientos de palabras. Y yo diría que también con respecto a la prefijación, estos claro. famosos Ujú. antivacuna o anticuarentena, Anticuarentena. que Ujú. sí, que también se escucha muchísimo, ¿no? En los distintos medios de comunicación. Pero esto es una particularidad, me parece, propia de los argentinos, ¿no? La gran creación de nuevas palabras, de nuevos términos en forma permanente. Sí, sí, de todos los hablantes en Ujú. general, Sí, ¿no? sí, Justamente las lenguas naturales tienen esta característica que es todo el tiempo ir renovándose, ¿no? Y sobre todo en el léxico, de ir formando nuevas palabras o tomando de otras lenguas o hasta ciertas palabras que empezaron a tener quizás otro significado, ¿no? Hoy pensamos en barbijo y directamente pensamos en el barbijo que utilizamos para salir a la calle, ¿sí? claro. Antes quizás estaba más reservado para el ámbito médico, y también con sus variantes, ¿no? Eso también es interesante ver en las distintas variedades del español. Por ejemplo, se menciona barbijo o mascarilla, o mascarilla quirúrgica o tapabocas, ¿sí? Eso también se vio las distintas variaciones que tuvieron ciertas palabras. Te saco del ámbito específico del lenguaje durante la pandemia y te consulto también por un tema que es frecuente, con frecuentes polémicas aparece, ¿no? La cuestión de este denominado lenguaje inclusivo sobre el cual hay muchas apreciaciones y hay visiones contrapuestas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? En mi opinión al respecto al lenguaje inclusivo, yo creo que claramente el lenguaje inclusivo es otra demostración más que tenemos de la renovación del lenguaje, ¿no? Ya no con respecto a adquirir quizás palabras nuevas, sino a cambiar lo que se llama la morfología. ¿Sí? Nosotros en el español siempre tuvimos dos géneros, ¿no? Ujú. Y llega esta necesidad que tienen los hablantes, ¿no? Antes hablamos de la pandemia, la necesidad de nombrar la nueva realidad. Ahora con el lenguaje inclusivo viene esta necesidad de quizás denominarse de alguna manera según cómo cada uno como sujeto se autopercibe, Ujú. ¿no? Que en ese sentido creo que lo interesante de estudiar el lenguaje inclusivo es eso, ver esa capacidad de los hablantes de poder todo el tiempo innovar el lenguaje, ¿no? Porque justamente eso es el lenguaje, o al menos esa capacidad que tiene, ¿no? De todo el tiempo ir renovándose, estar en constante cambio, ¿no? El famoso cambio lingüístico. Ujú. Bien, y dependerá obviamente de los hablantes precisamente el futuro que De tengan, usarlo o no. claro, y usarlo o no, y por supuesto también de los medios de comunicación que son los grandes transmisores y fijadores de estos términos, ¿no? Ujú. Sí, exacto, sí, sí, sí. Viviana, te agradecemos muchísimo este contacto, ha sido muy clara y por supuesto será hasta alguna otra vez.